buenas tardes o buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas ahí conectándote para este estudio de discipulado básico para todo creyente de la iglesia Filadelfia, acá en el sur de la ciudad. Qué bueno que estás conectándote y vamos a continuar con las doctrinas fundamentales de Cristo según el libro de Hebreos. Vamos a cotejar Hebreos 6, 1 y 2 y es lo que estamos estudiando. Pero hagamos una oración para pedir la ayuda de Dios. Gracias te damos, Señor, que nos permites continuar con estas lecciones de discipulado. Gracias por las que hemos visto y las que seguiremos viendo. Ayúdanos, Señor, para entender el plan divino. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en Hebreos 6, 1 y 2 están lo que se llama los rudimentos. Vamos a leer ahí. Hebreos 6, 1 dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ahí está, fundamento, rudimento de la doctrina de Cristo, y menciona 6 doctrinas de fundamento de la doctrina de Cristo. La primera es el arrepentimiento de obras muertas. Esa ya la vimos. Número 2, la fe en Dios. Ya la vimos. Número 3, hoy vamos a continuar con la doctrina de bautismos. Número 5, la imposición de manos. 5, 6, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Menciona 6 que le llama fundamentos o rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, son cosas fundamentales. Y luego dice, vamos después de esto, vamos hacia adelante a la perfección espiritual. Pero primero hay que practicar estas 6, conocerlas, porque no puedo ir más adelante si no paso por los fundamentos. No puedo ir a la universidad si me brinco la primaria. Muy bien. Entonces, vamos a la tercera doctrina que se conoce como la doctrina de bautismos. Note usted que no dice el bautismo, sino doctrina de bautismos en plural. O sea, que hay varios bautismos. Antes pensábamos que solamente era el bautismo en agua, pero tenemos aquí 5 bautismos que enseña el Nuevo Testamento. 5 bautismos. Los vamos a cotejar con un punto, una referencia bíblica, y vamos a ver si terminamos hoy. 5 bautismos que enseña Cristo. El primero se conoce como el bautismo de Juan. Incluso así se menciona el bautismo de Juan. Vamos a cotejar algunas referencias. Número 1, el bautismo de Juan, o sea, el que practicaba Juan el Bautista. Por eso se conoce el Bautista, porque él llamaba a la gente a que se bautizaran. Pero algunas características de este primer bautismo es, número 1, Marcos 1, 4. Fue bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1, 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era un bautismo en el cual la gente venía arrepintiéndose de sus pecados. Muy bien. Número 2, el bautismo de Juan era para preparar el camino
del Mesías. Marcos 1, versículo 2. Marcos 1, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El mensajero es Juan el Bautista. Esa era una profecía que está en el libro de Malaquías, ¿verdad? Yo enviaré el mensajero. Pero aquí lo refiere Marcos, está escrito en Isaías. Bueno, Isaías lo dice también. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Entonces Juan el Bautista, el bautismo era preparativo también, porque el Mesías ya había llegado. De hecho, Jesús en ese momento, ¿verdad? En esos días llega y se presenta, y Juan el Bautista lo bautiza. Entonces el Mesías ya estaba a las puertas. Este bautismo era para que la gente estuviera preparada para recibir al Mesías prometido. Número 3. Este bautismo de Juan fue para que Jesús se manifestara a la nación de Israel. San Juan 1:31. San Juan 1:31. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es decir, el bautismo de Juan era una señal de que Jesús, ¿verdad?, iba a manifestarse ya inmediatamente a la nación judía. Entonces fue para que Jesús fuese manifestado a la nación de Israel y la nación estuviera preparada para recibirlo en su primera venida. Oh my God. Gracias, Señor. Número 4. Este bautismo, llamado el bautismo de Juan, fue practicado por Jesús por medio de sus discípulos. Vamos a ver dos referencias. San Juan 3:22 y San Juan 4:1-2. Primero leemos San Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba, pero como dice el capítulo 4, verso 1 y 2, no es que Jesús bautizara así directo, que él se metiera al agua y los bautizara, sino lo hacía a través de sus discípulos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan 4:2, ahí lo aclara en el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, Jesús no bautizaba directamente, lo hacía a través de sus discípulos. Entonces, practicaba este bautismo, podemos llamar preparativo, para recibir al Mesías. La nación de Israel se preparara para recibir al Mesías en su primera venida hace 2000 años. Muy bien, entonces este bautismo ya no está vigente, ya no se bautiza ahora con el llamado bautismo de Juan. Vamos a explicar un poquito más adelante. Por ejemplo, tenemos una referencia en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 3 en adelante. Ya estamos aquí después de Cristo. Ya el ministerio de los apóstoles, ya Cristo se fue al cielo,
Ya en el libro de los Hechos la iglesia está predicando, los apóstoles están evangelizando. Como vemos aquí en esta referencia, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso en su viaje misionero. Entonces ya había ahí una práctica ahí que hacían, ¿no? Dice 19:3. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Le pregunta a unos discípulos. Vamos a leer desde el 1 para que se entienda el contexto. Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Entonces ya Cristo ya está en el cielo hace años. Ya la iglesia está predicando. Llega Pablo a Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores como apóstol, vino a la ciudad de Éfeso. Fíjese la historia. Y halló a ciertos discípulos en la ciudad de Éfeso. O sea, gente que ya había creído en Jesús. Verso 2. Aleluya. Y les preguntó a los discípulos: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. O sea, fíjese, qué detalles, ¿no? Otro día vamos a ver eso. Verso 3. Entonces le dice Pablo: ¿en qué pues fueron bautizados ustedes? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, estaban un poco como rezagados, ¿no? Como que se quedaron atrás en los tiempos. Y Pablo les corrige: ya no es eso. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto, en Jesús el Cristo. Lo que ya confirmamos, ¿verdad? Bautismo de Juan, preparativo para recibir a Cristo. Verso 5. Muchas gracias. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ahora en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Ya pasó el bautismo de Juan. Ya no se practicaba. En este momento, ya en los viajes apostólicos, dice: no, eso era antes de que llegara Cristo. El bautismo de Juan. Ahora hay que bautizarse y los vuelve a bautizar. O sea, corrige que ya no es el bautismo de Juan, sino dice ahora es el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y los bautiza. Entonces, para cerrar este punto, el bautismo de Juan, y aquí lo confirma, ya terminó su periodo. Ya llegó el Mesías, ya Cristo predicó, ya murió en la cruz, ya resucitó, y ahora es otra forma de bautismo. Aunque el bautismo siempre es en agua, pero hay un cambio de nombre, ¿no? Ahora es en el nombre del Señor Jesús, o como lo vamos a ver, como enseñó Jesús. Muy bien. Cerramos este primer tipo de bautismo, el bautismo de Juan. Número 2, el bautismo que ahora sí estableció Jesucristo. En Mateo 28, 19 y 20, el bautismo en agua siempre ha sido en agua. Se conoce como el bautismo cristiano o el bautismo que enseñó Cristo. Juan enseñó un bautismo, ya lo estudiamos. Ahora Cristo, no que es diferente, sino es otro énfasis. Ya el Mesías ya realizó su obra redentora. Ok, el bautismo cristiano. Número 1, lo estableció Jesús para todas las naciones. Mateo 28, 19. Por lo tanto, está hablando Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es nada más en el nombre de Jesús, sino dice Jesús como la forma de. Los van a bautizar en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios trino y uno. Ya es la forma en que lo establece Jesús. Estos son en agua. Vamos adelante a ver el bautismo del Espíritu Santo, pero estos son en agua. Agua física, agua natural. Ok. Número 1, este bautismo en agua o cristiano lo estableció Jesús para todas las naciones. Número 2, está ligado a creer en Cristo y eso nos lleva a una salvación completa. Vamos a ver Marcos 16. Marcos 16. ¿Ok? Hay dos elementos para bautizarse de una manera correcta: creer y bautizarse. Y esto nos traerá salvación. Dice Marcos 16. El que creyere, vamos a leer el verso 15. Muchas gracias. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado, será salvo. 2 elementos. Note usted, 2 elementos. El que creyere en el evangelio y se bautiza, será salvo. Si yo me bautizo o alguien y no he creído en Cristo, no sirve de nada. Si yo no, nada más creo en Cristo y no me bautizo, algo está faltando. Muy bien. Entonces es aunado o ligado a creer y nos da una salvación completa. El que creyere, 1, y fuere bautizado, 2, será salvo. Mas el que no creyere en el evangelio será condenado. ¿Tú has creído, amigo que me escuchas, pero ya te bautizaste o todavía no? Mucha gente tenemos en las iglesias que ya creyó y ya te bautizaste. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? No, pues 8, 5, 4. ¿Y ya te bautizaste? No. O sea, creyó y no se bautizó. O sea, pasó mucho tiempo. Pero aquí vea que está ligado. Creer, bautizarse. No es creer y me bautizo en 20 años. No. Creo y me bautizo. Cuando he creído con todo mi corazón, entonces puedo bautizarme ya, hoy. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca se esperaban ahí una semana, un mes, un año. Creían, se bautizaban, creían, se bautizaban, creían, se bautizaban, porque creían con todo su corazón. Número 3, este bautismo, dice el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 3, versículo 21. El bautismo no quita las inmundicias de la carne, lo que mucha gente equivocadamente cree. Me meto al agua y ya me purifico. No, el agua no purifica. El agua simple, el agua que se usa, no tiene ningún poder mágico. Entonces creen, me meto y ya me purifico. No. Simbólicamente sí. Simbólicamente. Mira, cuando tú te bañas, pues te limpias, ¿no? De tu cuerpo. Cuando uno se bautiza, se sumerge en agua y simbólicamente se purifica, pero no internamente. La purificación interna es la obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo es una simbología muy hermosa de que estoy pasando por el agua. ¿Y el agua qué hace? Te limpia. El agua física, cuando te bañas, te lava, te limpia, ¿no? ¿O no? Entonces, dice el apóstol Pedro, aquí, primera carta de Pedro, 3:21, el bautismo nos salva, pero no que nos purifica. Nos salva porque nos va a traer una nueva conciencia, dice, de un cambio de vida. Esto hay que profundizarse. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, con ese, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne.
El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué sentido, dice el apóstol, nos salva? Como es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Yo ya decidí cambiar mi vida. Con la ayuda de Dios voy a seguir el camino de Dios. Entonces, en ese sentido, es una motivación de que voy a vivir una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo en agua no purifica la carne, pero es una aspiración de un cambio de vida. Necesito la obra interior, el lavamiento interior. El lavamiento en agua es un lavamiento exterior. Te metemos a la pila bautismal, te sumergimos y es algo, queda sumergido, por decir así, físicamente, pero por dentro solamente el agua del Espíritu te puede purificar. Eso sería un bautismo interno, del cual el bautismo en agua es un símbolo externo. Muy bien. Es número 4, el bautismo en agua, como enseñó Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Nos identifica el bautismo en agua, como enseñó Cristo, nos identifica con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Nos identifica con Cristo y Cristo nos levanta a una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. El bautismo representa muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva. Así como Cristo, vamos a leer el pasaje, murió, fue sepultado y resucitó para proveer la redención. Así nosotros, al bautizarnos, nos identificamos con la obra redentora de Cristo, y en la obra redentora de Cristo obra un poder de renovación, y que nuestra vida pasada queda sepultada y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Eso está tremendo. Fíjese bien, leamos Romanos 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Siguiente, gracias. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, para muerte por el bautismo, a fin de que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Esa es la profundidad, el significado más profundo del bautismo. Muero, me sepultan y me levanto a una vida nueva. Me identifico con Cristo y mi vida es nueva. Muero a la vida vieja, pecadora, de maldad. Ya muero. Soy sepultado. Se murió Felipe. Se murió Abel. Se murió X, el que se bautiza. Dicen que ese día es el día de su sepultura. Bendito el nombre de Dios. Y así es. Pero también cuando la persona se levanta del agua, o sea, la sumergimos y luego la levantamos, simboliza y representa que resucita para una vida nueva de poder
y de victoria en Cristo Jesús. O sea, fíjate bien, la belleza, la profundidad del bautismo. Entonces no se toma a la ligera. Me bautizo, qué bonito, qué padre se siente. Y sigo pecando, sigo lo malo. No, nada más fue un símbolo. Pero la profundidad es que muero para el mundo. Como Pablo dijo, yo estoy crucificado al mundo. Y el mundo está crucificado para mí. Yo estoy muerto al mundo. O sea, yo soy un muerto al mundo y vivo en Cristo. Qué fabuloso es esto, ¿no? Entonces cerramos este punto. Hemos visto el número 1, el bautismo de Juan. Número 2, el bautismo que Cristo enseñó en el nombre de la Trinidad. Esos son bautismos en agua, literal, en una pila, en un río, ¿verdad? Donde haya agua, dijo aquel, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces, pero los 3 bautismos que siguen ya no son agua natural, sino son fuego y poder del Espíritu Santo. Se está poniendo bueno. La palabra bautismo en sí, la etimología de la palabra bautismo es ser sumergido. Sumergido. Esa es la etimología del griego. Entonces, cuando me echan agüita así, no estoy siendo sumergido. Me echaron agüita en la cabeza, eso se llama aspersión. Pero la etimología es sumergido. Entonces, cuando me bautizan en agua, soy sumergido en agua. Ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. Significa que soy sumergido en el poder del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia y vamos a ver unos puntitos. Número 1, este es el tercer bautismo que estamos enseñando hoy. El bautismo en el Espíritu Santo. Número 1, Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, eso ya no lo hace un hombre, un pastor. Jesucristo en el momento que Él quiere, bautiza al creyente en el Espíritu Santo. Lo sumerge en el poder del Espíritu Santo. Eso está fabuloso. Marcos 1:8. Vamos a ver estos puntos del bautismo en el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Muchas gracias. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, los bautizo en agua, pero Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Qué padre, ¿no? Entonces, el bautismo en agua lo ejerce un pastor, un hombre. Qué bonito. Pero el bautismo en el Espíritu Santo solo lo derrama, el único que lo derrama es Jesucristo. ¿Qué es el bautismo en agua? Es la promesa del Padre, es un bautismo de poder, la persona es sumergida en el poder del Espíritu Santo. Número 2, este bautismo es la promesa, así se conoce, la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Jesús dice, esperen la promesa del Padre. Ese es un título del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1, 4 y 5. Gracias. Estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5. ¿Cuál es la promesa del Padre? Porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados. Vea el término, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el capítulo 2 vemos que el día de Pentecostés es el famoso día que se cumple esto. El bautismo llega y son todos llenos del Espíritu Santo.
¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Es ser lleno, no 3/4, no a medias, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Cuántos creyentes sí son ya bautizados en agua y son creyentes y se congregan y aman a Dios y todo lo que quieras, pero no han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, ser llenos y hablar en otras lenguas? Capítulo 2 de los Hechos. Vamos a ver número 3, sobre este bautismo en el Espíritu Santo. Es el propósito de este bautismo es dar poder para testificar de Cristo. Eso está muy claro en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ahí vemos que les está hablando, esperen, y entonces ustedes van a recibir poder. Hechos 1:8. Fíjense bien, ¿cómo se describe el bautismo en el Espíritu Santo? Se describe así: recibiréis poder. Dunamis en el griego, de donde viene la palabra dinamita. Vas a recibir una dinamita. Te vas a convertir en una dinamita espiritual. Ah, ahí está la clave, ¿no? Pues, ¿qué necesario es? Porque mientras no tenga el bautismo en el Espíritu Santo, voy a ser débil. Todo me vence. Todo me cae mal. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el propósito de recibir el bautismo no es nada más danzar y caerse y no sé qué. Es que empiezas a ser una dinamita y un testigo, o sea que empiezas a predicar a Cristo con poder y gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la persona recibe poder. Muchas veces es la primera manifestación, es hablar lenguas por la fuerza. O sea, no es algo que se aprende. Hazle así, no, es algo que fluye del poder. Empieza a fluir y empieza la persona a hablar lenguas. Es lleno de poder, de energía. A su nombre gloria, recibe una dotación poderosa de amor, una dotación de poder, una gracia sobrenatural. La persona ya no es la misma. La persona, el cristiano, ya no es el mismo. ¿Cómo era Pedro antes de Pentecostés? ¿Y cómo fue Pedro después de Pentecostés? Antes de Pentecostés, carnal, hablador, peleonero, que ya creía en Cristo. Pero no había una transformación, como predicaban el domingo. Pero cuando en Pentecostés es lleno, se convirtió en un león que nadie podía parar. ¿Qué hace el bautismo? Te convierte en un cristiano poderoso, valiente, y que vas por todo el mundo predicando a Cristo, y no pueden contigo ni amenazas, ni persecuciones, ni nada. Por lo tanto, es súper importante ser bautizado por el Espíritu Santo. Se está poniendo bueno. Llevamos 3 tipos de bautismo: en agua, el bautismo de Juan, el bautismo que Cristo mandó, el bautismo en el Espíritu Santo, y nos faltan 2. Se conoce como número 4 el bautismo en fuego. Fuego. Te conviertes
dice, en una antorcha. Jesús dijo de Juan el Bautista, él era antorcha que alumbraba. Ay, ay, ay. Fuego, pasión, entrega. El bautismo en fuego es el número 4. Número 1, Jesús también es el que bautiza en fuego. Hay que ver, dice, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. 2 elementos. Lucas 3, muchas gracias, se está poniendo bueno. Lucas 3, 16. Ahora tú dirás, ¿es para mí? Decían por ahí. Dice, es para todos. El que lo quiera, que lo agarre. Ah, my God. Es para todos. Jesús es el único que bautiza en fuego también. Lucas 3. Aquí en Lucas 3, 16, 17 vamos a ver los términos que emplea, que es nuestro comentario, ¿no? Entre Lucas 3, 16, 17, ahí describe el bautismo en fuego con algunos términos que usa Juan el Bautista. Vamos a leer y hacemos un comentario. Lucas 3, 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Ah, my God. De que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dice 2 frases. Él los bautizará en Espíritu Santo, que ya lo vimos, y fuego. 2 elementos. Los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo de fuego. ¿Cuál es ese? ¿Qué hace el fuego? Purifica. A ver, el 17. Su aventador está en su mano. Limpiará su era. Ahí está. Recogerá el trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí hay esta explicación. Limpiará su era. El bautismo en fuego es para limpiarnos las escorias del alma, lo recóndito de tu espíritu, de tu corazón. El bautismo en fuego es para agruparnos. Dice, recogerá el trigo en su granero. Cuando soy bautizado en fuego, soy agrupado en el granero de Cristo. Es para separarnos, o sea, santificarnos en su granero. Recogerá el trigo en su granero. La frase granero implica separación. Entonces, y es para purificarnos. Quemará la paja, dice, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, en resumidos cuentas, dicen por ahí, es el bautismo en fuego es para limpiarnos, para agruparnos y para separarnos y para purificarnos. Limpiarnos, agruparnos, separarnos y purificarnos. El fuego purifica la escoria. El fuego trae un cambio. La persona se apasiona. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué es un símbolo del fuego? La pasión. Arde para Cristo. Día y noche está adorando a Dios, predicando. No lo pueden parar. No se aburre, no se duerme. Quiere más y más de Cristo. Dice Jesús, Juan el Bautista era antorcha que alumbraba. Cuando la persona está prendida, alumbra, quema, transmite un fuego purificador hacia afuera, hacia los demás, hacia los que están fríos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el bautismo en Espíritu Santo te da poder. ¿Ok? Y el bautismo en fuego te da pasión. Pasión por Cristo. Oh, qué tremendo. Ya no hay religiosidad aburrida. Ay, todo así flojo. No, está prendido. Está brillando. Está quemando positivamente a su alrededor. Y gente dice, se acerca a calentarse
donde está alguien que está prendido. Eso es tremendo. Ok, y por último, hay una referencia al bautismo. Vamos a leer la referencia porque Jesús dice de un bautismo que no habían escuchado. Lucas 12:50. De ese bautismo como que no se había escuchado mucho. En agua, en el Espíritu Santo. Ese sí era muy común. Pero aquí habla de otro bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? Vamos a leer Lucas 12:50. De un bautismo está hablando Jesús. Está hablando Jesús. De un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús. ¿A qué se refiere? Jesús está diciendo, yo tengo que ser bautizado de un bautismo. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. ¿Cuál es ese bautismo? Se refiere a su pasión, a su muerte, a su entrega en la cruz. Le llama bautismo porque él fue pasado completamente bajo el juicio de Dios. Cabeza, espalda, cuerpo, piernas, total. Se llama el bautismo de sufrimiento o de martirio, también llaman otros. O sea, morir por Cristo. Ese es exclusivo, ¿no? Ese ya no cualquiera. Pero él fue el primero que murió por hacer la voluntad redentora de Dios. Le llama el bautismo, tengo que ser bautizado. Y él le dijo a los discípulos, vamos a ver esas referencias. ¿Ustedes pueden pasar por eso? No, muy difícil. No cualquiera va a sufrir por Cristo. Vamos a ver unas referencias. El bautismo de sufrimiento o de martirio, le llaman a otros. Número 1 es morir por el evangelio, porque mueres totalmente. Te sumerges en la muerte por Cristo. Quedas totalmente sepultado. Mateo 20 al 22. Muchas gracias. Ese está, ese sí nada más algunos lo pueden practicar. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postraron ante él y le pidieron algo. ¿Qué sigue? Le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijitos lindos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ah, qué padre. Y Jesús le responde, ¿cómo me gusta cómo responde Jesús? Vamos a hacer un mensaje de eso. Entonces Jesús le respondió y le dijo, ¿no sabéis lo que pedí? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Otra vez menciona, ustedes pueden ser bautizados en el bautismo que yo, es decir, ustedes se van a atrever a morir por mí. Y ellos le dijeron en ese momento, sí, nosotros sí podemos. Bueno, más adelante la historia dice que los 12 apóstoles murieron como mártires. O sea, sí pasaron el bautismo del martirio. Qué bueno. De hecho, la historia de la iglesia está lleno de eso, ¿no? Los que mueren por el evangelio. Es un gran privilegio. Número 2. Jesús murió en la cruz. Marcos 10, 33, 34. El morir, dice Jesús, yo voy a ser bautizado. Jesús lo cumplió. Murió en la cruz por nosotros. Marcos 10, 33. Gracias. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. 34.
y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús dice, yo sí voy a pasar por ese bautismo de muerte por la voluntad de Dios. Bueno, los discípulos, los apóstoles, también murieron por amor a Cristo. Marcos 10:39. Gracias. Marcos 10:39. Los apóstoles, según la historia, todos murieron por Cristo. Unos crucificados, otros degollados, otros quemados, otros asesinados tremendamente. Ellos sí pasaron por el bautismo de martirio o por la causa de Cristo. Marcos 10:39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, les profetizó que sí iban a morir por la causa de Cristo. Y en el libro de los Hechos y en la historia de la iglesia, los 12 apóstoles, se cumplió esto que Jesús les profetizó. Sí, ustedes van a morir por la causa de Cristo. Ya después, 2000 años, ¿verdad? Los cristianos han muerto, miles, y sigue habiendo persecución y personas que mueren por la causa de Cristo. Es un privilegio que no cualquiera lo tiene. Últimos puntos de esto. Los cristianos, en cierta manera, tenemos que morir cada día a nuestro ego. Primera a los Corintios 15:31. Primera a los Corintios 15:31. Ya estamos casi terminando. Os aseguro, hermanos, dice el apóstol Pablo, él también vivió eso. Por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo también fue un mártir, por llamarle de una manera, por la causa de Cristo. Vamos a ver una referencia final. El libro de Colosenses 1:24. Dice el apóstol, yo estoy cumpliendo las aflicciones por la causa de Cristo. Colosenses 1:24. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros, por la causa de Cristo. Y cumplo en mi carne o en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, ya hay un proceso de muerte por causa de el servicio a Dios, por causa de servir a la iglesia, por causa de hacer la voluntad de Dios. Ya hay un proceso de bautismo, de martirio en la vida cristiana. Cada día muero, estoy participando de las aflicciones, es decir, el rechazo, la burla, los ataques. En el primer siglo era sumamente difícil y muchas veces así ocurre. Te van a despreciar, te van a desechar, te pueden hasta golpear y hasta matar físicamente por amor a Cristo. Y el gran apóstol dijo eso. Dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya me voy. He cumplido la misión. Le escribe a Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Estaba en la cárcel y unos días después lo degollaron
como era la costumbre del Imperio Romano. El apóstol Pablo, los 12 apóstoles, todos fueron asesinados por la causa de Cristo. Este último bautismo, el de sufrimiento por causa de Cristo y aún morir por causa de Cristo, solamente algunos que son capaces de ir hasta lo último por su maestro. Resumen: 5 bautismos, la doctrina de bautismos. Número 1, el bautismo de Juan. Número 2, el bautismo en agua que Cristo mandó. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 4, el bautismo en fuego. Y número 5, el bautismo de sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Tú has ya pasado por el bautismo en agua? Tal vez te falta el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Es necesario para ser un cristiano poderoso. Oramos. Gracias, Señor, porque hay 5 bautismos. Quiero vivir todos ellos. Son para mí. Para mí es el bautismo de fuego, del poder del Espíritu Santo. Y tener el privilegio de sufrir, de dar mi vida por la causa de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy he aprendido esta tercera doctrina fundamental. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, te esperamos en la próxima lección. Ya hemos visto 3 de los rudimentos o fundamentos de la doctrina de Cristo. Nos faltan otros 3. Y ya los veremos con la ayuda del Señor. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Amén.